Mi hija me escribió para que no la visitara en Navidad. No le creí. Esa noche la vi encadenada, con la pierna destrozada, mientras sus suegros festejaban como reyes en su casa. Lo que hice después se volvió leyenda. Me llamo Rosa Martínez, tengo 52 años, y jamás imaginé que una simple carta cambiaría para siempre mi destino y el de mi hija, porque esa mañana, mientras limpiaba la cocina, encontré un sobre sin remitente debajo de la puerta, escrito con una caligrafía temblorosa que no reconocí de inmediato. No era Navidad aún, pero el silencio en la casa y el frío en el pecho me hicieron sentir que algo sagrado estaba a punto de romperse. Abrí el sobre con manos temblorosas, convencida de que era una felicitación atrasada o algún mensaje olvidado, pero las primeras palabras me dejaron sin aliento. Perdóname por no habértelo dicho antes. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, porque reconocí esa letra, era de mi hija Laura. El resto de la carta era más confuso aún, un llamado desesperado escrito entre líneas, como si tuviera miedo de ser leída por alguien más. Apreté el papel contra el pecho, sin saber que esa noche iba a entrar al infierno disfrazado de Nochebuena. La mañana del 24 de diciembre, mientras intentaba convencerme de que la carta quizás no era tan grave, recibí un mensaje extraño de mi hija Laura, tan breve y distante que me hizo estremecer. Solo decía: mamá, por favor no vengas esta noche. No es buen momento. Nada más. Sin un te quiero, sin un feliz Navidad, sin explicación. Me quedé helada, con el teléfono en la mano, mirando esas palabras que no se parecían en nada a ella. El mensaje era corto, frío y fuera de lugar. Laura siempre me invitaba temprano para ayudarla a preparar la cena, decorábamos juntas y reíamos mientras cocinábamos. Cada año era lo mismo, una tradición que nos mantenía unidas desde que ella era niña. Por eso, leer esas palabras me dejó una sensación de vacío, como si algo se hubiera quebrado entre nosotras. Intenté pensar en una razón lógica, alguna pelea, un malentendido. Pero no había nada, solo ese silencio nuevo y aterrador. Inquieta, intenté llamarla varias veces, pero su teléfono sonaba apagado, algo que nunca ocurría. Laura siempre tenía el celular cargado, sobre todo en días especiales, y atendía incluso si estaba ocupada. El tono mudo del buzón me hacía imaginar lo peor, aunque intentaba convencerme de que quizá era una coincidencia. Sin embargo, mi corazón se aceleraba con cada intento fallido. Había algo que no cuadraba, algo que no podía seguir ignorando. Decidí no hacer caso al mensaje. Mi intuición me decía que algo estaba muy mal, una angustia distinta que no podía explicarse con lógica. No era simple preocupación de madre, era una certeza que me apretaba el pecho con fuerza. Pasé horas caminando de un lado a otro, con el teléfono en la mano y la carta en la otra. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decirles? No tenía pruebas, solo una mala corazonada. Así que tomé una decisión. Iría a verla con mis propios ojos. Preparé una pequeña cesta con comida y regalos, convencida de que mi hija estaba pasando por algún problema y no quería preocuparme. Puse su chocolate favorito, el suéter que había tejido para ella, y una carta que había escrito de madrugada sin saber si la leería. Todo lo envolví con cuidado, como si el acto de preparar algo hermoso pudiera protegerla de lo que fuera que estuviera ocurriendo. Mientras me vestía, recé en silencio por su vida, por su alma. Porque ya no se trataba de una simple visita, sino de enfrentar un miedo que no quería nombrar. Al caer la noche, caminé hacia su casa, notando que todas las luces estaban encendidas excepto las del segundo piso, donde ella dormía. Esa oscuridad en su habitación me pareció extraña, como si alguien intentara ocultar algo. Las demás ventanas brillaban con luces navideñas, música suave y sombras moviéndose de un lado a otro. Desde afuera, parecía una celebración normal. Pero en mi interior, algo gritaba que nada era normal esa noche. En cuanto llegué a la puerta, escuché risas fuertes y música navideña proveniente del interior, tan desincronizadas con el mensaje de Laura que sentí una punzada en el estómago. ¿Por qué me había pedido que no viniera si estaban celebrando como si nada? Reconocí algunas voces entre el bullicio, pero no la suya. Toqué la puerta con fuerza, esperando que apareciera.
pero la respuesta fue solo más risas, como si no importara quién estuviera del otro lado. Me sorprendió oír las voces de los suegros de mi hija, Héctor y Mireia, celebrando como si nada pasara, brindando y riendo sin ninguna preocupación. Nunca fueron cercanos conmigo, pero al menos solían mostrar cortesía en las fiestas. Esta vez, sonaban eufóricos, como si fueran los dueños de la casa. No mencionaban a Laura, no preguntaban por ella. Era como si ella no existiera, y eso me encendió todas las alarmas. Llamé varias veces, pero nadie abrió. Finalmente, noté que la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado con prisa o no le importara cerrarla bien. Empujé con cuidado, sintiéndome una intrusa en la casa de mi propia hija. El olor a comida caliente y vino caro flotaba en el aire, mezclado con una sensación densa que no sabía cómo describir. Di un paso dentro, conteniendo la respiración. Algo estaba mal, demasiado mal, y no sabía cuánto estaba a punto de descubrir. Dentro, los suegros brindaban con copas caras, ignorando completamente mi presencia, como si no me vieran o no quisieran verme. Héctor hablaba fuerte sobre un nuevo negocio, mientras Mireia reía exageradamente por algo que no tenía gracia. Me quedé parada en la entrada, esperando alguna reacción, alguna señal de cortesía o incomodidad. Pero no dijeron nada, no preguntaron por qué había venido. Y en ese silencio disfrazado de fiesta, entendí que yo no era bienvenida. Pregunté por mi hija, pero Mireia respondió con una sonrisa incómoda: «Está descansando, no la molestes», y su tono tenía una frialdad tan calculada que me hizo retroceder por dentro. No apartó la mirada de su copa, como si responderme fuera una obligación molesta. Sentí que algo en su postura ocultaba más de lo que decía. Laura nunca dormía a esa hora en Nochebuena. Su indiferencia solo aumentó mi inquietud. Algo en su expresión me heló la sangre, evasiva, falsa, forzada, como si temiera que yo subiera al segundo piso y descubriera aquello que evitaban decir. Mireia apretó los labios cuando mencioné a Laura, y por un instante vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Fue suficiente para que mis sospechas se confirmaran. No estaban tranquilos, estaban ocultando algo. Y ese secreto tenía nombre y apellido. Decidí subir las escaleras en silencio, evitando llamar la atención, mientras fingía que iba al baño para no despertar sospechas. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, como si intentaran descifrar mis intenciones. Cada escalón parecía pesar más que el anterior, un aviso sordo de que lo que encontraría no me permitiría volver atrás. El ambiente se volvió más oscuro a medida que avanzaba. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Al llegar al pasillo, noté un olor metálico que reconocí de inmediato: sangre, espesa y reciente, una presencia que invadía el aire con una crudeza imposible de ignorar. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos mientras intentaba no entrar en pánico. Me acerqué a la puerta de Laura con pasos lentos, temiendo lo que podría ver. El silencio del piso superior contrastaba con la música navideña de abajo. Era un silencio que gritaba. Empujé la puerta del cuarto de Laura, y el mundo se me vino abajo en un solo golpe, como si mis entrañas se desgarraran al ver lo que alguien le había hecho. La habitación estaba en penumbra, desordenada, con marcas en el suelo que sugerían forcejeos. Un frío antinatural me envolvió los hombros. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Era imposible que nadie en esa casa ignorara lo que pasaba ahí dentro. Mi hija estaba encadenada al poste de la cama, su pierna izquierda destrozada, inflamada, envuelta en vendas sucias que apenas ocultaban la gravedad de la herida. Su piel tenía manchas de moretones antiguos y recientes, cada uno contando una historia que ella había callado. El sonido de su respiración temblorosa me atravesó el alma. Mis manos temblaron al acercarme. Nadie merece ser tratado así, mucho menos mi niña. Tenía los labios partidos y los ojos hinchados como si hubiera llorado por horas, su rostro una mezcla de dolor físico y miedo acumulado. Cuando intentó hablar, su voz salió quebrada, casi inaudible. Intentó limpiarse las lágrimas con las manos encadenadas, pero solo logró lastimarse más.
La fragilidad con la que me miró rompió algo en mí que jamás volvería a sanar. Ese no era un accidente, era tortura. Cuando me vio, rompió en un sollozo ahogado, suplicando que no hiciera ruido, como si temiera que incluso mi presencia pudiera empeorar su situación. Me pidió que cerrara la puerta, con los ojos desorbitados, vigilando la escalera. Su respiración era rápida, entrecortada, una mezcla de alivio y pánico. Tomé su mano con cuidado, tratando de transmitir calma. Pero mi alma ardía en silencio. Corrí a liberarla, pero ella me detuvo con un movimiento desesperado. «Mamá, si él me encuentra fuera, me mata», dijo con una voz cargada de terror resignado. Su advertencia no sonaba a exageración, sino a experiencia. Me explicó con los ojos que no era un susto momentáneo, sino un peligro real y constante. Sentí un impulso feroz de arrancar esas cadenas con las manos. Pero entendí que necesitábamos un plan. Descubrí que su marido, Esteban, se había vuelto violento meses atrás, pero Laura nunca dijo nada para no preocuparme, ocultando golpes y excusas detrás de sonrisas forzadas. Me confesó que él controlaba sus movimientos, su teléfono, su vida entera. Cada intento de pedir ayuda terminaba en amenazas. No quería que yo terminara involucrada. Y, sin embargo, ahí estaba yo, enfrentando el horror que ella había cargado sola. Los suegros lo sabían todo. Incluso habían ayudado a encubrirlo, permitiendo que Esteban controlara a Laura sin que nadie sospechara. Ella me contó que Mireia justificaba cada golpe como correcciones necesarias, mientras Héctor cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no oyeran. Ese nivel de complicidad me produjo un asco indescriptible. No solo permitían el abuso, lo legitimaban. Esteban había roto su pierna 2 días antes, furioso por un mensaje que encontró en su teléfono, un simple recordatorio del banco que él interpretó como una traición. Laura me dijo que intentó explicarle, pero él no escuchó, la arrastró al cuarto y le descargó su rabia como si ella fuera un objeto. La herida nunca fue atendida, porque él temía que los médicos hicieran preguntas. Su silencio obligado la estaba matando. Y nadie en esa casa había movido un dedo. Los suegros le dijeron que era necesario darle una lección para que aprendiera, palabras que Laura repitió con vergüenza y dolor, como si aún intentara entender por qué la odiaban tanto. Mireia incluso llevó las cadenas que usaron para sujetarla, asegurándole que era, por su bien. La crueldad con la que lo contaba me revolvió el estómago. Aquella familia había convertido la Navidad en un ritual de tortura. Y Laura había sido su víctima perfecta. Laura intentó escapar la noche anterior, y por eso la encadenaron, temiendo que buscara ayuda o que revelara todo lo que llevaba meses soportando. Se arrastró por el pasillo, pero Héctor la descubrió antes de llegar a la escalera, y él mismo la devolvió al cuarto, cerrando la puerta con llave. Esa noche nadie durmió en esa casa, pero no por preocupación, todos vigilaban que no huyera. El castigo fue decidido en silencio. Y ella lo sabía. Mientras escuchaba su relato, sentí que algo en mi interior se rompía para siempre, una mezcla de culpa por no haber visto las señales y una furia que me quemaba la sangre. Cada palabra de Laura era una puñalada, no solo por el dolor que ella había sufrido, sino por la confianza que me había negado por miedo. Apreté su mano, jurando en silencio que esa pesadilla terminaría esa misma noche. Ya no era una madre preocupada. Era una mujer dispuesta a todo. Mi instinto era sacarla de allí de inmediato, pero Laura temblaba al decirme, «Están abajo, no van a dejarme ir», su voz casi inaudible por el miedo aprendido. Me pidió que no hiciera ruido, que no los enfrentara sola, porque conocía de memoria hasta dónde podían llegar. La sola idea de bajar esas escaleras me aceleró el pulso. Pero quedarnos quietas ya no era una opción. Teníamos que actuar antes de que Esteban regresara. Tomé su mano y le prometí que esa sería la última vez que sufriría por ellos, que nada ni nadie volvería a levantarle la mano mientras yo siguiera respirando. La vi cerrar los ojos, como si mis palabras le devolvieran un pedazo de esperanza que había perdido. Le pedí que resistiera un poco más, que confiara en mí. No sabía exactamente qué haría,
pero tenía claro que no pensaba salir de esa casa sin mi hija. Esa promesa me sostuvo firme. Bajé las escaleras con una calma que ni yo misma entendía, cada paso marcado por una determinación que me hacía sentir más fuerte que el miedo. Las risas que antes sonaban lejanas ahora eran insoportables, como si celebraran el sufrimiento de Laura. Me obligué a respirar hondo para no dejar que la rabia me cegara. Necesitaba pensar con claridad. Lo que hiciera allí definiría nuestro destino. Los suegros me observaron con molestia, como si mi presencia arruinara su fiesta perfecta, sin siquiera sospechar que yo ya sabía la verdad. Mireia frunció el ceño al verme volver, y Héctor dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Sentí sus ojos evaluándome, intentando adivinar por qué había tardado tanto arriba. Se hicieron un silencio tenso entre nosotros. Ellos no lo sabían, pero yo acababa de declararme su enemiga. Pregunté dónde estaba Esteban. Héctor respondió con arrogancia que había salido a negocios, como si eso justificara su ausencia en plena Nochebuena. Luego agregó, sin siquiera mirarme, que él tenía responsabilidades que gente como yo no entendería. Su tono me provocó un temblor de rabia que tuve que tragar para no estallar. Mireia, detrás de él, sonrió con un aire de superioridad que solo confirmó su complicidad. Nada en esa casa era inocente. Y luego añadió, sin pudor, Laura debe aprender a comportarse, como si tuviera derecho a dictar la vida de mi hija, como si el dolor de ella fuera un simple castigo doméstico. Sus palabras me atravesaron con una furia que tuve que contener para no gritar. Aquella frase revelaba más de lo que pretendía ocultar. Héctor no solo sabía de los abusos, los aprobaba. En ese instante entendí que estaba frente a un enemigo dispuesto a todo. Mi paciencia estalló, les dije que eran unos monstruos, que algún día pagarían por cada lágrima que Laura había derramado. Héctor dio un paso hacia mí como si quisiera intimidarme, pero no retrocedí ni un centímetro. Mireia apretó los labios, sorprendida de que no bajara la cabeza como otras veces. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de indignación contenida. Ellos no merecían respeto, ni silencio. Mireia se levantó y me ordenó salir de la casa, señalando la puerta con un gesto imperativo que pretendía humillarme. La miré con un odio que jamás había sentido por nadie, un odio nacido del sufrimiento de mi hija. Su seguridad al hablar revelaba cuántas veces habían expulsado a personas que intentaron ayudar a Laura. Pero yo no iba a unirme a esa lista. Saldría, sí, pero no para rendirme. Salí, pero no para irme. Marqué un número que no había usado en muchos años, sintiendo mis manos temblar no por duda, sino por la gravedad de lo que estaba por iniciar. Caminé unos pasos lejos de la casa, respirando hondo para no quebrarme. El viento frío me golpeó el rostro como un recordatorio de que no había tiempo que perder. La decisión estaba tomada. Esa familia no volvería a tocar a mi hija. Era el de mi hermano Rafael, es policía y ahora investigador privado, un hombre duro, reservado y leal, el único capaz de enfrentar una situación como esta. Al escuchar su voz, sentí una mezcla de alivio y vergüenza por no haber pedido ayuda antes. No necesitó que le explicara mucho, reconoció la urgencia en mi tono. Sabía que si yo llamaba a esas horas, era porque algo grave estaba ocurriendo. Y no dudó en responder. Le dije solo una frase, Rafa, necesito ayuda. Mi hija está en peligro, palabras que salieron quebradas por la impotencia que llevaba acumulada desde que entré en esa casa. Hubo un silencio breve, denso, cargado de significado. Rafael comprendió todo sin que yo detallara nada. Respondió que ya iba en camino y que no me acercara más a los suegros. Esa promesa de apoyo me sostuvo de pie. En menos de 15 minutos, llegó con 2 compañeros de confianza, hombres discretos que habían trabajado con él en casos complicados. Sus rostros serios indicaban que venían preparados para lo peor. No hubo preguntas innecesarias ni dudas. Rafael me tomó del brazo y me pidió que lo guiara con calma. La sensación de que por fin tenía un respaldo real me devolvió el aire que había perdido. Entraron conmigo sin ruido,
preparados para cualquier cosa, moviéndose con una precisión que solo quienes han visto demasiada violencia pueden tener. El ambiente dentro de la casa seguía tenso, cargado de música forzada y risas nerviosas. Mis pasos resonaban demasiado fuerte en mi propio oído, como si el tiempo se comprimiera. Rafael señaló a sus compañeros y cada uno tomó una dirección distinta. La operación había comenzado. Cuando Héctor los vio, trató de impedirles el paso, inventando excusas torpes sobre asuntos privados y fiesta familiar, pero Rafael le mostró su identificación con un gesto firme que cortó cualquier intento de resistencia. Héctor palideció al darse cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. Sus manos temblaron ligeramente, aunque intentó ocultarlo. La fachada de autoridad que él tanto presumía empezó a desmoronarse. Y yo disfruté verlo perder terreno. En cuestión de minutos, aseguraron la planta baja y subieron conmigo al cuarto, moviéndose con urgencia contenida mientras yo guiaba el camino. Las risas se apagaron como si la casa entendiera que algo irreversible estaba en marcha. Cada escalón que subíamos me acercaba a la esperanza de liberar a Laura. Sentía mi corazón golpear con fuerza, pero ya no era miedo, era determinación pura. Nadie volvería a encadenarla. Laura lloró al ver a su tío. Él la abrazó con una delicadeza inesperada en un hombre tan duro, murmurando que ya estaba a salvo mientras evaluaba con rapidez cada herida. Sus ojos se oscurecieron con una furia silenciosa al notar el estado de su pierna. Con una navaja pequeña, cortó las cadenas sin dudar, como si hubiera esperado años para hacerlo. Laura se aferró a su brazo, temblando. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía sobrevivir. Uno de los compañeros llamó a emergencias, describiendo la situación como violencia doméstica severa, su voz firme y controlada, dejando claro que no había espacio para malentendidos. Pedía una ambulancia con urgencia, detallando síntomas y posibles riesgos. Mientras hablaba, miraba la habitación con indignación silenciosa. Sabía que aquello no era un caso aislado. Era el resultado de meses de horror deliberado. Los suegros gritaban desde abajo, negando todo y llamándonos dramáticos, intentando recuperar el control con insultos torpes que revelaban su nerviosismo. Escuché a Mireia jurar que Laura siempre exageraba, mientras Héctor aseguraba que todo era un malentendido familiar. Sus voces subían como un eco patético que intentaba tapar la verdad. Pero ya nadie les creía. El peso de la evidencia era más fuerte que sus gritos. Laura fue bajada en una camilla improvisada mientras Mireia insultaba a todo el mundo, acusando a los paramédicos de secuestrarla y exigiendo que la dejaran en la casa. Rafael se interpuso con calma peligrosa, advirtiéndole que se mantuviera lejos. La expresión de Laura, entre dolor y alivio, me desgarró el corazón. Cada movimiento de la camilla mostraba lo frágil que estaba. Pero también mostraba que, finalmente, estaba saliendo de ese infierno. Al escuchar sirenas en la distancia, Héctor intentó huir por la puerta trasera, empujando muebles y tropezando con botellas vacías mientras maldecía en voz baja. Su intento desesperado solo confirmó su culpabilidad. Rafael lo siguió con pasos firmes y calculados, sin necesidad de correr. Era evidente que Héctor jamás había enfrentado consecuencias reales. Y esa noche, al fin, le tocaría pagarlas. Mi hermano lo interceptó de inmediato, recordándole que no estaba tratando con amateurs, inmovilizándolo con una facilidad que humilló por completo al hombre que antes se creía intocable. Héctor forcejeó unos segundos hasta aceptar que no tenía escapatoria. Gritó que no había hecho nada, que todo era un invento, pero su voz sonaba vacía, quebrada. Rafael lo esposó sin una palabra más. La justicia empezaba a tomar forma. Los paramédicos llegaron y confirmaron que la pierna de Laura estaba gravemente infectada, señalando que el hueso había sido fracturado con violencia y que la herida llevaba días sin ningún tipo de cuidado. Su rostro profesional dejó escapar un gesto de horror que no logró ocultar. Preguntaron quién había permitido que ella permaneciera así. Nadie respondió. Todos sabíamos quiénes eran los responsables. Dijeron que, si demorábamos algunas horas más, ella podía perder la pierna,
una frase que me atravesó el alma como un golpe brutal. El paramédico me miró con compasión, consciente de la gravedad emocional que esas palabras cargaban. Laura cerró los ojos, respirando hondo para no llorar. Yo sentí un vacío inmenso imaginando cuánto había sufrido en silencio. Ese límite cercano entre vida y tragedia me marcó para siempre. En el hospital, Laura finalmente pudo hablar sin miedo, contando todo lo que había vivido, desde los primeros insultos disfrazados de bromas hasta las golpizas que se volvieron rutina. Su voz era firme a pesar del dolor, como si relatarlo la liberara de un peso insoportable. Los médicos escuchaban atentos mientras examinaban cada lesión. Yo permanecía a su lado, luchando por no llorar. Su valentía me dejaba sin palabras. Los médicos registraron cada lesión como evidencia de abuso sistemático, fotografiando hematomas antiguos y heridas recientes con precisión casi quirúrgica. Todo formaría parte de un expediente que, por fin, revelaría la magnitud del infierno vivido por mi hija. Laura observaba en silencio, como si al ver su cuerpo documentado entendiera la gravedad de lo que soportó. Aquella habitación fría se volvió testigo de su verdad. Era el inicio de su justicia. La policía interrogó a los suegros esa misma noche, en medio del caos de luces y ambulancias, con oficiales que no parecían dispuestos a dejarse engañar por discursos vacíos. Mireia mantenía su tono altivo, intentando hablar por encima de todos, mientras Héctor pedía un abogado con desesperación. La casa entera se volvió una escena de crimen, con oficiales tomando fotos y buscando pruebas. Nada quedaría en la sombra esta vez. La verdad empezaba a salir a la luz. Ellos, arrogantes, negaron todo y culparon a Laura de provocar problemas, pintándola como una esposa difícil, caprichosa, inestable. Decían que ella se hacía daño sola, que era emocionalmente inestable, una carga para su hijo. Los oficiales escuchaban sin interrumpir, pero sus rostros mostraban incredulidad. Era el guión de siempre, el que usaban los abusadores. Pero esta vez, tenían pruebas suficientes para desmantelarlo. Pero las pruebas hablaban por sí solas: marcas antiguas, cicatrices, fracturas mal curadas, registros médicos sospechosos y una carta escrita con desesperación. El historial de Laura no dejaba lugar a dudas. Cada golpe había sido documentado por su propio cuerpo, cada silencio ahora tenía una voz. Incluso el estado en que la encontraron era prueba contundente. La justicia no podía mirar a otro lado. Esteban regresó a la casa a la madrugada, encontrándola llena de policías, patrullas y paramédicos, con una expresión de sorpresa que duró apenas segundos antes de transformarse en furia. Intentó acercarse, pero fue contenido por dos oficiales que ya tenían su descripción. Preguntó por su esposa con sarcasmo, como si aún creyera que podía controlarla. Yo lo vi desde lejos, y por un instante, sentí miedo. Pero ya era tarde para él. Intentó huir, pero fue detenido al instante, reducido con fuerza por los agentes que no le dieron tiempo a reaccionar. Gritó que todo era un error, que Laura estaba loca, que su madre lo confirmaría. Los vecinos ya estaban en la calle, observando en silencio cómo el hombre que parecía perfecto era esposado como un criminal. Nadie dijo una palabra. Todos sabían que, al fin, se había hecho justicia. En su carro encontraron medicamentos, sogas, y un cuaderno donde anotaba cada castigo que le aplicaba a Laura, con fechas, motivos y descripciones detalladas. Era como si llevara un registro de su crueldad, justificando cada acto con frialdad. Ese hallazgo cerró cualquier espacio para la duda. Los oficiales lo miraban con asco mientras tomaban fotos del cuaderno. Nadie imaginaba la mente enferma que se escondía detrás de su fachada. Durante el interrogatorio, Esteban culpó a sus padres por presionarlo, diciendo que lo criaron así, que todo lo hacía por disciplina, por mantener el orden en su hogar. Pero sus palabras solo hundieron más su imagen. Admitía lo que había hecho, sin remordimiento real, buscando excusas en lugar de asumir culpa. Los oficiales tomaban nota, sin interrumpir. Su arrogancia comenzaba a desmoronarse. Los tres fueron arrestados bajo múltiples cargos, incluyendo tentativa de homicidio,
privación ilegal de la libertad, violencia familiar y encubrimiento agravado. No había forma de que escaparan de la ley esta vez. La fiscalía pidió prisión preventiva inmediata. La noticia recorrió los pasillos del hospital como un suspiro de alivio. Por fin, la pesadilla había terminado para Laura. Por fin, podía empezar a sanar. Mientras tanto, yo permanecía al lado de mi hija durante cada noche de hospital, sin dormir, sujetando su mano como cuando era niña y se enfermaba en invierno. Cada gesto suyo me recordaba lo frágil que había quedado, pero también lo fuerte que era por seguir respirando. A veces se dormía con lágrimas silenciosas. Otras veces me pedía que le leyera. Yo estaba ahí, como madre, como escudo, como testigo. Su recuperación fue lenta, dolorosa, pero llena de una fuerza que yo jamás había visto en ella, como si desde el fondo del abismo hubiera renacido con una voluntad distinta. Aprendía a moverse de nuevo, a confiar, a hablar sin miedo. En cada sesión de fisioterapia, apretaba los dientes, pero nunca se rendía. Cada paso era una victoria silenciosa. Y yo la miraba con un orgullo imposible de describir. Cuando finalmente pudo caminar nuevamente, Laura decidió que quería empezar de cero, lejos de esa ciudad, lejos de esos recuerdos que todavía dolían al respirar. Me dijo que no quería venganza, solo paz, y que por primera vez en años, sentía que tenía derecho a buscarla. Su decisión no fue impulsiva, fue firme, tranquila, nacida del fondo de su alma. La vi empacar pocas cosas, pero con una mirada distinta. Esta vez, ella elegía su camino. Con ayuda de Rafael, consiguió protección, terapia y un nuevo hogar lejos de su pasado, en un lugar donde nadie la conocía y donde su nombre no estaba atado al miedo. Mi hermano usó sus contactos para acelerar todo el proceso legal, asegurando que Laura no volviera a cruzarse con esa familia. Fue un proceso complejo, pero lleno de esperanza. Cada documento firmado era un paso hacia la libertad. Cada día lejos de ellos era una victoria. Yo vendí mi casa y me mudé con ella para que nunca más se sintiera sola, para recordarle que no importaba lo lejos que fuéramos, siempre estaríamos juntas. Dejé atrás mi trabajo, mis recuerdos, mi vida entera, sin dudar ni un segundo. Había cosas que se pierden para siempre, pero otras se eligen salvar. Laura era mi única prioridad. Y su seguridad, mi nueva razón de vivir. Las noticias sobre el caso se viralizaron, muchos la llamaron la mujer que renació en Navidad, y aunque ella no buscaba atención, entendía que su historia tenía poder. Algunos medios querían entrevistarla, otros usaban su imagen sin permiso. Laura se mantuvo al margen, sin buscar protagonismo. Pero cada palabra que compartía en grupos de apoyo se convertía en consuelo para alguien. Su voz, antes apagada, ahora guiaba a otras. Las autoridades endurecieron leyes locales gracias al impacto de su historia, creando nuevas rutas de protección para víctimas y penas más severas para abusadores. Se discutieron reformas urgentes en los tribunales y en las comisarías. Por primera vez en mucho tiempo, la ley parecía escuchar. Laura fue llamada a dar testimonio en una comisión especial. Su dolor ayudó a cambiar el sistema. Mujeres de toda la región comenzaron a escribirle, inspiradas por su valentía, compartiendo sus propias historias, pidiéndole consejos o simplemente dándole las gracias por haber hablado. Algunas incluso llegaron a buscarla en persona. Yo la veía responder con respeto y empatía, sin victimizarse, solo escuchando y tendiendo la mano. Laura no solo había sobrevivido, se había convertido en refugio. Y en fuerza para muchas. Laura convirtió su dolor en misión, creó un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica, donde cada semana escuchaba, orientaba y acompañaba a mujeres que no sabían por dónde empezar. No era terapeuta, pero hablaba desde la experiencia. Su espacio se llenó de vida, de llanto compartido, de abrazos necesarios. Cada reunión era un acto de resistencia. Cada historia, una promesa de que nadie más sufriría en silencio. Cada Navidad, recordamos aquella noche oscura, y cómo conseguimos transformarla en luz, no como una herida abierta, sino como un punto de partida.
No ponemos luces elegantes ni decoraciones exageradas. Solo encendemos una vela en silencio y nos damos la mano. A veces lloramos, a veces reímos, pero siempre agradecemos. ¿Por qué sobrevivimos? Y por qué elegimos vivir sin miedo. Y aunque muchos dicen que exagero cuando cuento lo que pasó, una cosa es cierta: lo que hice por mi hija se volvió leyenda, y lo haría 1000 veces más, sin dudar, sin temer, con las mismas manos que alguna vez sintieron que no podían más. Ser madre es ver el peligro y caminar hacia él. Es sostener, es luchar, es renacer junto con tu hija. Laura me salvó tanto como yo la salvé a ella. Y por eso, esta historia es nuestra. Porque ninguna noche es tan oscura como para apagar la esperanza, y ningún monstruo es tan fuerte como el amor de una madre decidida. Lo que comenzó con una carta y un mensaje de silencio, terminó con una familia reconstruida y muchas vidas transformadas. Esta no fue solo la historia de Laura. Fue la de todas las que un día deciden romper el ciclo. Y aunque dolió, valió la pena cada segundo. Porque vencimos. Con el paso de los meses, Laura comenzó a recuperar no solo su cuerpo, sino también esa parte de su alma que había quedado atrapada en la oscuridad. Cada amanecer la encontraba más firme, más segura, más consciente de su propio valor. A veces, mientras la observaba preparar café o abrir las ventanas de nuestra nueva casa, me sorprendía la serenidad que irradiaba. Era como ver nacer a una mujer distinta, hecha de cicatrices, pero también de una fortaleza que nadie podría arrebatarle jamás. Yo también cambié, aunque tardé mucho en admitirlo. Había vivido años creyendo que conocía a mi hija, sin imaginar todo lo que había ocultado para protegerme. Y sin embargo, nunca la sentí tan cercana como ahora. Nuestro vínculo se fortaleció en el silencio de las madrugadas y en las conversaciones que antes no nos atrevíamos a tener. Aprendimos a decirnos la verdad sin miedo. Aprendimos a curarnos juntas. Y en ese proceso, encontré una parte de mí que creí perdida. A veces volvía a mi mente la imagen de los suegros celebrando mientras mi hija sufría en el piso de arriba, y un temblor me recorría el cuerpo. Pero ya no era rabia ni culpa, era memoria, un recordatorio de lo necesario que fue romper ese ciclo de silencio. Comprendí que las sombras solo ganan cuando se las deja crecer. Aquella noche, sin saberlo, yo había encendido la primera luz. Y esa luz había sido suficiente para derrumbar un imperio de abusos. Rafael siguió acompañándonos de cerca, vigilando que nadie intentara acercarse a Laura, incluso cuando los juicios avanzaron sin contratiempos. Lo veía más sereno, como si ayudar a su sobrina hubiera sido también una forma de redención para él. A veces llegaba con comida o con historias que la hacían reír. Él también estaba sanando. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, su mirada revelaba el orgullo de haber llegado a tiempo. Cuando el juicio terminó y los culpables recibieron sentencias ejemplares, Laura respiró como si por primera vez el aire le perteneciera. No celebró, no gritó, no se derrumbó. Solo cerró los ojos y dejó que una lágrima silenciosa escurriera por su mejilla. Yo la abracé sin decir nada, entendiendo que la verdadera justicia no estaba en las condenas, sino en la libertad que ella había recuperado. Ese día no solo ganó un caso, se recuperó a sí misma. Nuestro hogar se convirtió en un refugio para otras mujeres, y yo, que jamás pensé tener la fuerza para acompañar a alguien más, me encontré escuchando historias que me desgarraban el pecho pero que también me recordaban lo afortunadas que habíamos sido al escapar a tiempo. Laura hablaba con una calma que impresionaba, con la sabiduría de quien ha sobrevivido al infierno y ha regresado con luz en las manos. Yo la observaba en silencio, maravillada por su transformación. Una tarde, mientras caminábamos juntas por la plaza del nuevo vecindario, Laura tomó mi brazo y dijo que quería estudiar para apoyar profesionalmente a víctimas de violencia. Su determinación no dejaba espacio para dudas. Era como si todo su dolor hubiera encontrado propósito. Le sonreí con el corazón hinchado, sabiendo que esa decisión la llevaría aún más lejos de su antiguo miedo. Estaba lista para reescribir su destino. Cada Navidad que llegó después de aquella noche trajo un significado distinto, más profundo, más humano.
Ya no celebrábamos con grandes reuniones ni mesas llenas de comida. Celebrábamos nuestra supervivencia. Encendíamos una vela por las mujeres que aún no podían escapar, por las que habían logrado liberarse y por las que necesitarían fuerza para intentarlo. Nuestra Navidad ya no era un ritual de tristeza, era un himno de esperanza. A veces, cuando cuento lo que pasó, la gente me mira como si exagerara o buscara dramatismo, pero no me importa. La verdad no necesita permiso para ser creída. Y cada palabra que pronuncio es una advertencia disfrazada de historia, un recordatorio de que el horror puede esconderse detrás de una puerta bien decorada. Lo que hice por mi hija no fue heroico. Fue maternal. Fue humano. Fue necesario. Hoy, al mirar a Laura caminar con paso firme y sonrisa tranquila, sé que la leyenda no nació de mi valentía, sino de la fuerza con la que ella decidió vivir. Yo solo fui la mano que la sostuvo cuando ya no podía más. Ella hizo el resto. Y por eso, mientras viva, repetiré esta historia, para que ninguna mujer crea que está sola, para que ninguna madre dude de su intuición, y para que todos entiendan que incluso en la noche más oscura, siempre existe una puerta hacia la luz.